Bueno, a continuación, el segundo video de costos y presupuestos. Mi grupo está conformado por Miguel Merchán, Alejandro Botina, Fabio Santana y Andrés Gutiérrez. Bueno, vamos a hablar de temas muy importantes a la hora de hacer una planeación de cualquier obra y vamos a tomar temas específicos para tener en cuenta en un presupuesto futuro. Arrancamos con la parte de la geometría. Es raro entender la parte de la geometría con la parte de costos, pero esa es la principal herramienta que los ingenieros utilizan para sacar las cosas cualitativas a cuantitativas. Entonces, si yo tengo un muro de ciertas características, que es alto, ancho, que va en la tierra, pues estoy describiendo cosas, cualidades, cualitativa, y ya voy a tomar medidas para tomar criterios cuantitativos. De hecho, este es uno de los principales factores de riesgo y sobre todo de tener mucho cuidado, porque de ahí dependen todas mis cantidades de obra, mis presupuestos, mis precios. Entonces, si yo tengo valores que son muy pequeños y los paso como si fueran tomados así, y a la hora de construir son valores más grandes, pues el presupuesto va a afectar directamente, porque no se hizo una buena planeación y sobre todo una buena obtención de los datos que necesitamos. Entonces, si las cantidades de obra están mal tomadas, la obra está mal proyectada, simple y sencillamente. Continuamos con el siguiente. Clasificación de actividades. Bueno, primero que todo, una actividad es un trabajo específico que se realiza dentro de una obra. Y para que esta actividad pueda presupuestarse correctamente, debe tener un nombre claro, una especificación técnica y una unidad de medida y obviamente cantidad. No simplemente se dice hay que hacer, no sé, 20 metros de muro en drywall o en mampostería o 20 metros de piso, porque eso sería muy genérico y no nos da eh, lo que necesitamos para poder presupuestarlo. Tiene que ser algo más técnico, más detallado de cada actividad. Las actividades pueden clasificarse en simples, compuestas o macroactividades. Las actividades simples son aquellas que se pueden medir y analizar de una manera directa, como decir un metro cuadrado de pañete o un metro cúbico de piso. ¿Sí? Esto es lo que se llamaría una actividad simple. También existen las actividades compuestas, que digamos que ya en una cuestión de un muro, no solamente vamos a hablar del pañete, sino vamos a hablar de que necesita bloques, necesita pañete y necesita un acabado en pintura. Entonces digamos que ya son actividades compuestas, que son varias actividades eh, para, para un mismo trabajo. Ya después tenemos las macroactividades, ¿sí? Que ya son grupos mucho más grandes de trabajo. Se usa cuando se quiere organizar el presupuesto por capítulos o grandes etapas, ¿sí? Como preliminares, cimentación, estructura, mampostería, instalaciones, acabados o cubiertas, ¿sí? Ya son mucho más grandes. Digamos que el alcance del análisis geométrico consiste en identificar todas esas actividades sin omitir ninguna. Para esto es clave leer bien los planos, ¿no? Que vamos a tener en obra planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, sanitarios y eléctricos. Eh, en edificaciones también debemos tener en cuenta o presente la NSR10, especialmente en actividades relacionadas con estructura, ¿sí? Cimentación, concreto reforzado y elementos que afecten la seguridad de la construcción. Digamos que estas serían las actividades en una obra para poder presupuestar. Voy a hablar de los cómputos de cantidades, ¿sí? Estos se consisten en medir cada actividad de obra para saber cuánto se necesita en cada elemento. Esto es fundamental porque el presupuesto constituye a partir de cantidad y precios unitarios. Por ejemplo, para calcular un muro se puede medir el largo por la altura y obtener así metros cuadrados. Para una losa o una viga de concreto se debe calcular en metros cúbicos pues, de concreto. Para el acero de refuerzo se calculan las longitudes y luego se convierten en kilogramos, ¿sí? Cada cantidad debe estar relacionada con la unidad de medida específica. Existen varios sistemas o métodos para obtener cantidades, pues entre ellos está el sistema inglés, el eje universal, los recintos y el método Vargas. El sistema inglés se consiste en realizar mediciones detalladas a partir de planos, separando cada elemento constructivo según su ubicación, dimensión y unidad medida. Esto es útil porque obliga a revisar cuidadosamente cada proyecto. El eje universal utiliza los ejes del proyecto como referencia para ubicar y medir elementos. Este sistema es común en obras donde los planos están organizados por ejes estructurales como columnas, vigas, muros y cimentaciones. Ayuda a tener mayor orden y evitar duplicados en mediciones, ¿sí? El sistema de recintos divide la obra por espacios o zonas.
como habitaciones, baños, cocinas, salas, pisos o áreas comunes. Es muy útil para calcular acabados, pisos, enchapes, cielos rasos, pintura, elementos arquitectónicos. Porque permite revisar cada espacio de manera independiente. Y el método Vargas es una forma organizada de calcular cantidades mediante tablas y procedimientos ordenados, donde se registra la ubicación, la actividad, las dimensiones, la operación matemática y el resultado. Este método ayuda a dejar en evidencia muy clara de cómo se obtuvieron las cantidades, lo cual facilita revisar, corregir y justificar el presupuesto. En todos estos métodos, lo más importante es que las cantidades sean claras, verificables y coherentes con los planos. Por eso se recomienda trabajar con una guía de lectura de planos y revisar cada capítulo de obra. Buenos días, vamos a hablar sobre todo el tema del movimiento de tierras, el cual corresponde a todo lo que tenga que ver con excavaciones. Podemos hablar de rellenos, descapotes, nivelación, retiro de material. También podemos hablar de la conformación de dicho terreno. De esta manera podemos calcularla de dos maneras posibles, dependiendo del tipo de terreno en el cual estemos trabajando. La cubicación en planta nos permite identificar todo el tema de la área de dicho terreno en el cual vamos a ejecutar la labor, que puede ser largo por ancho, ¿sí? En estas zonas de excavación podemos hacer rellenos o podemos hacer descapotes, y también a partir de estas áreas podemos mirar dicha profundidad. Si el terreno es plano, entonces podemos sacar alturas y podemos sacar unos volúmenes aproximados. Al momento de hacer una cubicación de perfil ya cambia la situación. Esto se ve más que todo en terrenos con diferentes cambios de nivel, en el cual se toman unas secciones transversales o longitudinales para calcular unas áreas de corte y de relleno, y luego se obtiene un volumen de perfil. Estos procedimientos son muy importantes en obras que se ven como en vías, urbanismo, cimentación, en adecuaciones de terrenos. Podemos decir o podemos resumir de dicha manera que el movimiento de tierras debe ser muy bien calculado, porque puede representar un sobrecosto que no se tiene contemplado nunca. Entonces estos errores de cubicación pueden generar grandes pérdidas económicas que como empresa o como contratista no queremos que suceda. El transporte de dicho material también, ¿sí? O volver a rellenar por haber tenido un error. Para concluir, podemos hablar que el análisis geométrico es la base de los presupuestos, porque nos permiten transformar los planos en cantidades. Si las actividades están mal definidas y están mal calculadas, el presupuesto nunca va a ser preciso y siempre van a haber pérdidas. Por eso, antes de hablar de precios, primero hay que calcular bien, hay que revisar todo el terreno que vamos a realizar, cómo se va a medir, bajo qué medida se va a medir y qué técnica se va a ejecutar. Gracias.